Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo de escuela dominical resumida. Damos gracias a Dios por la manera en que usaba nuestra hermana Wanda del Valle, resumiendo lo que es el Salmo 149, y el 150. Y en este momento nos preparamos para seguir adorando a nuestro Dios, precisamente a través de la música, a través de la adoración musical. Así que nos ponemos en comunión. Y vamos a entrar a este himno hermoso que dice: algo está cayendo aquí. Bendito Dios. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Gracias, Señor. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gracias, Jesús. Algo está cayendo aquí en la presencia del Señor. Radios, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí en este lugar, bendito Jesús. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Alabanza, gloria, gloria, gloria a Dios. Quiero invitarle a que busque en su Biblia, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, y los versos son, vamos a considerar los versos del 30 hasta el 40. Y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos amén. Primera de Reyes 8, versos 30 al 40, dice de esta manera: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en lugares de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Verso 33.
Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieron a ti y confesaren tu nombre y oraren, y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre su tierra, la cual diste a su pueblo por heredad. Si en la tierra hubiera hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, o si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que teman, todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Oramos en esta hora pidiendo la dirección a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor amado, por la bienaventuranza, por la oportunidad que tú nos das de, primero que nada, venir ante tu presencia, de entrar al trono de la gracia, Señor, y tener este hermoso privilegio, esta hermosa bienaventuranza de venir cara a cara delante de ti, Señor, y poder nosotros orar, poder nosotros clamar, poder adorarte, Señor amado, pero también pedirte en esta hora que seas tú bendiciendo esta palabra que ha sido leída, Señor, y que me dé la sabiduría para yo poder exponer en esta mañana, para yo poder compartir en esta mañana lo que tú has puesto en mi corazón para tu iglesia. Ayúdame en esta hora, Dios de los cielos, y sobre todas las cosas, abre, Señor, nuestro entendimiento espiritual y que esta palabra lleve el buen propósito de traer el fruto para el cual tú la estás enviando. Gracias por todo, Dios eterno, en Cristo Jesús, que te lo pedimos. Amén y amén. Esta oración es parte de lo que sucedió cuando el rey Salomón le dedicó el templo al Señor nuestro Dios. Amén. David, el rey, padre de Salomón, tenía un anhelo bien grande de levantar casa a Dios. Sin embargo, Dios le dijo a través del profeta Natán que no sería él, David, sino que sería Salomón. Y esto que estamos leyendo en esta mañana es parte de la oración cuando Salomón dedicó el templo. Las inauguraciones, amados, son eventos importantes. Cuando se inaugura alguna facilidad, sea del gobierno o sea la empresa privada, se invita a cierta cantidad de público. Se invitan representantes de diversos sectores. A veces se hacen servicios religiosos. En muchos sitios se hace la famosa ceremonia de cortar la cinta, ¿verdad? Se ofrecen entremeses y en algunos casos hasta se trae música. A veces en estas inauguraciones se hacen discursos en los que se resalta la obra hecha o se procura exaltar la figura política. Eso es cuando, en caso de cuando es el gobierno, ¿verdad? Así que todas estas cosas suceden durante una inauguración. Salomón como gobernante tuvo un gran privilegio, bendito el nombre de Jesús. No fue inaugurar el templo, sino dedicarle a Dios el templo de Jerusalén, el cual se constituyó en casa de oración para todas las naciones, pero de manera especial para el pueblo de Israel. Salomón en su dedicatoria hizo lo opuesto a lo que hacen muchos líderes hoy. Siendo gobernante, en vez de aprovechar esa oportunidad para promover su obra de gobierno o en vez de darse la gloria a él mismo o glorificar el trabajo que había hecho, Salomón humildemente reconoció el poderío de nuestro Dios y le pidió al Dios Todopoderoso cobertura para la nación, diciendo: cuando oremos delante de ti, escucha
y perdónanos. Bendito Jesús, ¿verdad? Qué bueno tener un gobernante que esté pendiente de esto. Salomón sabía que lo más importante que Israel necesitaba era precisamente ese perdón de Dios. Esta era la más grande respuesta a la oración que Israel podría esperar de parte de Dios. Qué bueno que quien dirige al pueblo es un hombre de Dios. Amén. Qué bueno cuando ese hombre de Dios reconoce que en las manos del Señor, él y su pueblo estarán seguros, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la escasez, aún en medio del problema, porque están en las manos del Todopoderoso Dios. Ahora hay una pregunta que nos tenemos que hacer en este momento, en esta hora. ¿Qué cosas nosotros como iglesia? Y la iglesia, recuerda que es la congregación, pero iglesia es usted y soy yo. ¿Qué cosas como iglesia podemos aprender de la oración que hizo Salomón cuando dedicó el templo? ¿Sí? Salomón, amados, intercede ante Dios por Israel y aprendamos nosotros a hacer lo mismo por nuestro país. Amén. Porque a veces somos muy dados a señalar esto, aquello o lo otro, pero se nos olvida que tú y yo como iglesia estamos llamados a orar por la nación en donde nosotros estamos habitando, interceder por ellos, incluso interceder por las personas que están en eminencia, que son los gobernantes y todas esas personas que están a su alrededor. Amén. En este pasaje, Salomón reconoce la fragilidad humana de Israel, aún siendo el pueblo de Dios. Y yo necesito aclarar algo, amados. Nosotros es necesario que reconozcamos nuestra fragilidad humana, pero sin embargo, esto no quiere decir que aquellos que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador y que hemos sido investidos con poder de lo alto, tenemos el permiso de Dios para vivir una vida descuidada y de pecado, usando como excusa nuestra fragilidad humana. Eso no es, de eso no se trata. Como diría el apóstol Pablo, en ninguna manera eso ocurre en la vida de ninguno de nosotros. De hecho, el apóstol Pablo hizo una expresión muy hermosa en la carta a los romanos que nos da una pista qué va a suceder en la vida de cada uno de nosotros. Y el apóstol escribió esto a los romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Mira, hermano, cuando nosotros decidimos mantenernos unidos, que nada nos separe del amor de Dios, cuando nosotros decidimos mantenernos agarrados de nuestro Señor Jesucristo y nos dejamos guiar por su Espíritu, no vamos a caer derrotados jamás. Amén. Por eso Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Si estamos unidos al amor de Dios, si estamos sujetos al amor de Dios, nada nos va a separar de Dios. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos, escúchalo bien, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En otras palabras, siempre y cuando nos mantengamos sujetos, unidos, llevando el yugo de Jesús. Acuérdense que el yugo es un instrumento de trabajo, pero que mantiene a dos animalitos juntos. Es un instrumento que mantiene a estos dos unidos. ¿Ok? Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Mientras nos mantengamos unidos al Señor Jesús, amados, usted y yo vamos a ser más que vencedores. Así que clarifico este aspecto de que no podemos usar nuestra fragilidad humana como una excusa para nosotros vivir una vida descuidada o en pecado. Pero ante esa posibilidad, Salomón le pide a Dios: Señor, ante nuestra humanidad, inclina tu oído cuando nosotros en esta casa vengamos y oremos delante de ti. Bendito el nombre de Jesús. Qué bueno que ustedes y yo sabemos que tenemos un Dios que nosotros podemos orar y Él nos escucha. Gloria a Dios. Amado, en nuestra lucha tenemos que orar, en nuestras batallas tenemos que orar, y si caemos tenemos que orar, pero con la actitud correcta. Amén. En Proverbios 24:16 dice la palabra: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Este pasaje resalta la actitud correcta del justo. Fíjense qué bueno que este pasaje resalta la actitud correcta del justo al caer, pues el justo va a buscar levantarse para ser restaurado, y cada vez que pasa a través del horno de la prueba o de la tentación, sale más brillante y más refinado. ¡Ah, aleluya! Aquí Salomón hace referencia a esta oración de pedir perdón
con la actitud correcta cuando usted y yo hemos fallado o cuando nosotros hemos pecado. ¿Y cuál debe ser esa actitud delante de Dios? Presentarnos con corazones contritos y humillados. ¿Qué es eso de un corazón contrito? Un corazón que tiene contrición, ¿verdad? Que tiene un arrepentimiento genuino de una culpa cometida. Y con corazón humillado. En otras palabras, que nosotros estamos dispuestos a inclinarnos delante de nuestro Dios, en señal de sumisión y en señal de acatamiento. Amén. Y mira lo que yo quiero decir con esto. Pude ver en unas noticias de los Estados Unidos una joven que fue llevada ante un juez porque ella estaba alegando una multa de tránsito. Y cuando ven el caso, el juez decide que aquella joven tenía que pagar una multa porque había violado una ley de tránsito. Y cuando el juez determina, tú violaste la ley, incumpliste con la ley, te toca pagar esta multa, aquella joven asumió una actitud irrespetuosa en aquella corte y comenzó a hacer comentarios molestos. Y aquel juez se dio cuenta de la conducta que aquella joven estaba incurriendo y le dice, ¿sabes algo? Tú incurriste en tal violación de la ley de tránsito, te corresponde pagar una multa de tanto, pero por tu actitud te voy a duplicar la multa. Y aquella joven continuó en una actitud hostil, de mala crianza, siguió haciendo comentarios, ¿verdad? Óyeme, si tuvo la culpa ella, si ella fue la que violentó la ley de tránsito. Ahora no recuerdo si fue que se pasó un padre o una señal de luz, no recuerdo. Pero ella fue la que violentó, ella era la que estaba mal. Y seguía insistiendo en aquella actitud hostil hacia el juez. Y el juez le dijo, regresa, que tienes una multa que pagar y ahora vas a pagar el triple. No porque violaste la ley, sino ahora por la actitud que estás asumiendo. La citó para una semana más tarde y la joven regresó a aquella misma sala delante del mismo juez, pero en esta ocasión vino con una actitud bien diferente. Pidió perdón por aquellas expresiones que hizo. Pidió a aquella joven perdón por su actitud hostil y por los comentarios. Y entonces el juez cambió de actitud con aquella joven y tomó una decisión favorable para ella. ¿Amén? Eso es lo que nos está pidiendo Dios. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Que nosotros tenemos un lugar donde encontrarnos con Dios. En el caso del pueblo de Israel era aquel templo que estaba siendo dedicado a Dios. Era un lugar de oración, bendito el nombre de Jesús. Y Salomón le está diciendo al Señor, Señor, si nosotros pecamos, vamos a orar delante de ti para que tú escuches nuestra oración. Pero ojo, si queremos que Dios escuche nuestra oración, recuerde, tenemos que orar en la actitud correcta. Por eso es que el salmista David dijo en un momento dado, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Con esa actitud el rey David se acercó a Dios con dolor en su corazón por lo que él había hecho después de haber pecado contra Dios, y Dios lo perdonó. Bendito el nombre de Jesús. Así que Salomón le dice al Señor, cuando ore en este lugar, con la actitud correcta, recuerda eso, también tú oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Como decimos muchas veces, cuando nosotros oramos con la actitud correcta, la oración de nosotros traspasa el techo porque llega a la presencia de nuestro Dios. Y Salomón, lleno de sabiduría de Dios, añadió algo más. Señor, escucha, pero también perdónanos. No olvidemos que Dios quien perdona todas nuestras iniquidades. En el caso del rey David, que ya lo citamos hace un ratito, Dios justamente podía fulminar a David si quería, por causa de su pecado. Sin embargo, Dios ciertamente lo llamó a capítulo, pero cuando Dios vio la reacción del rey, cuando Dios le señaló el pecado, entonces que tenía verdadero arrepentimiento y dolor y se humilló delante de Dios, Dios lo perdonó. Y eso es lo que está pidiendo Salomón. Escucha nuestra oración y perdona a tu pueblo. Bendito el nombre de Jesús. Qué oración más linda hizo Salomón intercediendo a favor de su pueblo. Fue un excelente, definitivamente en ese momento Salomón fue un excelente intercesor. Interceder, amado, no es otra cosa que hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Así que observemos lo que Salomón le está pidiendo
al Dios de Israel. Cuando por causa del pecado de tu pueblo seamos vencidos por nuestros enemigos. Cuando por causa del pecado de tu pueblo el cielo deje de derramar la lluvia sobre la tierra. Cuando por causa del pecado de tu pueblo venga la plaga, la pestilencia o el enemigo nos rodee. Cuando nos toque alguna cosa que tú permitas para que cada uno de nosotros meditemos sobre nuestros caminos, porque hemos pecado contra ti, escúchanos y perdónanos. Permítame decirte algo, amado amigo, amado hermano. Yo te tengo que hacer una pregunta en este momento. El Dios que manifestaba su enojo con Israel por causa de su pecado, que eso lo vemos con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Se ha vuelto un Dios tolerante o indiferente ante el pecado de la humanidad hoy? Amados, definitivamente no lo creo, ni la Biblia dice tal cosa. Así que, de alguna manera, Dios va a dejarnos saber hoy, estamos hablando de hoy, su disgusto, su descontento o su enojo por causa del pecado, y eso incluye su enojo contra el pueblo que está llamado a ser santo. En otras palabras, Dios va a dejarnos saber que no está contento si es que andamos en pecado y no hemos confesado nuestra transgresión delante de Dios. A pesar de que el pecado nos mete en problemas serios con Dios, tenemos buenas noticias, amados. Hijitos míos, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor. Otra versión dice que tenemos un abogado para con el Padre tenemos, que es Jesucristo, y Él es justo. Amén. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo nuestros, sino los de todo el mundo. ¿Qué yo quiero decir con esto, hermano? Salomón, dentro de la relación que tenía con Dios, sabía que él le estaba pidiendo al Señor algo que era bueno para el pueblo. Estaba intercediendo delante de Dios por el pueblo. Señor, cuando pequemos, vamos a orar delante de ti. Así sea un solo hombre, así sea muchos, así sea todo el pueblo, o inclusive yo como rey, vamos a ir a tu casa y vamos a orar. Tú vas a escuchar nuestro clamor porque vamos a orar con una actitud correcta. Bendito el nombre de Jesús. Y tú vas a perdonar nuestros pecados, sean los que sean. Vas a perdonar nuestra falta. Vas a perdonar, Señor amado, nuestras transgresiones. Bendito el nombre de Jesús. Óigame, qué bueno que Salomón pudo pedir eso para su pueblo Israel. Pero hoy nosotros tenemos uno que intercede por nosotros a la diestra de Dios, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, porque dice su palabra que vive para interceder por nosotros. Hay promesa, hermano, hay promesa de que Jesucristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, para que cada uno de nosotros pueda recibir el perdón de sus pecados. Y no solamente los nuestros, sino que todo el mundo tiene la oportunidad de obtener perdón de sus pecados por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado, Salomón intercedió por su pueblo. Nosotros estamos intercediendo por aquellos que están en pecado. Salomón intercedió delante de Dios para que aquellos que si pecaban en algún momento pudieran alcanzar el perdón y la misericordia. ¿Estamos nosotros haciendo lo mismo por nuestro pueblo, por mi vecino, por mi vecina, por el que no conoce, por el que está ahora mismo atado en el vicio, sea de alcohol, o sea de droga, o sea de lo que sea? ¿Estamos nosotros verdaderamente clamando para que la gente pueda venir al arrepentimiento? Hay promesas de que Jesucristo fue ofrecido por nuestros pecados. Amigo, tú que me estás oyendo, ¿has tenido la oportunidad de confesarle tus pecados a Cristo? ¿Sabes que la paga del pecado es muerte? Por eso fue que Salomón oró como oró. Señor, si nosotros cometemos pecado, escúchanos y perdónanos. Nosotros tenemos que aprender eso como iglesia. Sabes, amigo, que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Dios está deseoso de que tú te acerques con un corazón contrito y humillado para que en Cristo te sean perdonados todos tus pecados y no perezcas. Porque precisamente la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, si no tienes a Cristo, no tienes la vida. Y nos referimos a la vida eterna. Pero si tienes a Cristo, sí tienes la vida eterna. Amén. Y tú que un día conociste al Señor y empezaste a servirle al Señor en espíritu y en verdad, pero algo sucedió
y decidiste alejarte de Jesús, ¿quieres permanecer en pecado el resto de tus días? Tienes la oportunidad de venir delante del Señor, confesarle tu pecado y Él perdonarte. ¿Sabes que el hermano Samuel Hernández hace algunos cuantos años grabó un himno que dice que el que se va de la iglesia no le espera nada bueno? Pecaste delante del Señor y no sabes qué hacer y por eso no has vuelto a su casa. Hay buenas noticias para todos. Amén. Hay uno que ya llevó tus pecados a la cruz del Calvario y allí venció, allí derrotó al pecado y derrotó a la muerte. Todo lo que tienes que hacer es venir a Cristo y Él borrará todos tus pecados. Bendito el nombre de Jesús. Salomón en su oración cuando dedicó el templo al Señor, estaba dedicando el templo de Dios no solamente a la oración, sino a que las vidas fueran restauradas. Esa fue su oración, ese fue su anhelo, ese fue su deseo. Señor, si nosotros como pueblo te fallamos, te pecamos y nos desviamos del camino, rogaremos delante de ti con la confianza de que tú nos vas a perdonar, nos vas a restaurar. ¿Y qué va a pasar de ese momento en adelante? Óigame, pues hermano, lo mismo que pidió Salomón en esta oración. ¿Cuál fue el propósito de Salomón orar de esta manera? Pues mira, amados, el versículo final o el versículo 40 de lo que nosotros leímos ahorita revela el porqué y el propósito de esta oración. Dice Salomón de esta manera, orándole a Dios: para que teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Amén. ¿Y qué es esto de temer a Dios todos los días de nuestras vidas en la tierra que tú le diste a nuestros padres? ¿Qué es eso de vivir en el temor de Dios? Pues mire, el salmista nos contesta esta pregunta. Salmo 34, versos en 11 en adelante, dice la palabra de Dios de esta manera: venid, hijos, oídme, el temor de Dios les voy a enseñar. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Pues mire qué es vivir en el temor de Dios y haciendo el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En pocas palabras y bien resumido, ¿qué es vivir en el temor de Dios? Pues amado, apartarte del mal. Cuando te apartas del mal no vas a hablar engaño. Cuando te apartas del mal no le vas a hacer daño a nadie, ni tú ni yo le vamos a hacer daño a nadie. Amén, porque nos estamos apartando del mal para acercarnos a Dios. Amén. Por eso es que la palabra de Dios dice: acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Volveos a Dios y Dios se volverá a ustedes. Y el Señor nos da vida nueva a cada uno de nosotros. Fíjate que el anhelo de Salomón era que el pueblo pudiera acercarse a Dios, reconciliarse con Dios, pedirle perdón a Dios y recibir de Dios restauración y vida nueva en Cristo Jesús. Nosotros, como parte de la iglesia del Señor, hoy, año 2020, veamos lo que veamos, pase lo que pase, tenemos que tener ese mismo anhelo y ese mismo querer dentro de nosotros. Que cada vida que no conozca al Señor, o cada vida que en un momento dado conoció al Señor y se alejó, pueda también venir delante de la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado, orar, recibir perdón de sus pecados y entonces poder vivir en el temor de Dios, apartado del mal, viviendo para el bien. Me dio mucha tristeza cuando recientemente estuve hablando con una persona que es compañera en el ministerio pastoral y me hablaba de una persona joven en su iglesia que estuvo por mucho tiempo y participaba en la iglesia y ministraba en la iglesia y hacía unos trabajos en la iglesia tremendos. Yo me acuerdo de esta persona joven y yo inclusive admiraba a esta persona joven por la dedicación, por la entrega, por la pasión, por la manera en que Dios usaba a esta persona para ministrar. Y me decía a esta persona, compañera de ministerio, tristemente tomó una decisión, no está en la iglesia y la estamos invitando para que regrese a su casa. ¿Amén? No anda por buenos caminos, porque como decía aquel himno de Samuel Hernández, el que se va de la iglesia no le espera nada bueno. Pero ¿sabes qué?
aún con todo y con eso, hay buenas noticias para ti. Si nunca has conocido al Señor, ¿amén?, y quieres vivir en el temor de Dios, recuerda que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor te invita. En el libro de Isaías dice la palabra de Dios: venid a cuenta conmigo. Tenemos que venir a cuentas con el Señor. Porque si mis pecados son rojos como la grana o como el carmesí, el Señor ha prometido que nuestros pecados van a ser limpiados de nosotros y vamos a quedar como blanca lana o como la blanca nieve. En otras palabras, cuando venimos al Señor, nuestros pecados Él los echa fuera de nosotros. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Él tira nuestros pecados al fondo de la mar y jamás se acuerda de ellos. Amén. Cuando eso sucede en nuestras vidas, entonces recibimos el poder de una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no solamente eso, sino que una promesa de vida eterna en la presencia de Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y mientras eso ocurre, mientras nos vamos de este mundo para vivir eternamente con el Señor, aprendemos a vivir día a día en el temor de Dios. Amén. ¿Podemos aprender nosotros de Salomón algo? Claro que sí. Salomón hizo esta oración de intercesión por su pueblo. Y nosotros como iglesia necesitamos seguir diciéndole a toda la gente: tenemos de parte de Dios una vida que se nos ofrece, una vida nueva en Cristo Jesús para vivir en el temor de Dios. Y más lindo que eso, porque eso es lindísimo. Pero más lindo que eso, la garantía de una vida eterna en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que no se te olvide, iglesia, cuál es el propósito nuestro sobre la faz de la tierra. Vivir apartados del mal, pero también ser nosotros portavoces de este mensaje maravilloso. Vamos a orar en esta hora para que nunca, 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 nunca se nos olvide que la razón de ser de nosotros aquí no es meramente cantar los domingos en la iglesia. Eso es hermosísimo. La razón de ser de nosotros como iglesia no es asistir a los cultos y alimentarnos nosotros con la palabra de Dios y salir edificados. Eso es hermosísimo, a mí me encanta. Pero hay más que eso. Tenemos que orar, interceder, trabajar y compartir este mensaje de salvación con todo aquel que ahora mismo no ha hallado a ese buen amigo que se llama Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te alabo y te bendigo y te doy gracias. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Qué bueno, Señor amado, que tú hace muchos años atrás viste un mundo perdido, viste un mundo sin esperanza, viste un mundo que iba rumbo a la perdición eterna, pero por tu gracia y por tu misericordia decidiste enviar a tu Hijo unigénito Jesucristo, ese Dios que se hizo carne y vino a habitar en medio nuestro, Señor amado, y vino a pagar el precio por el pecado, por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos tener redención y vida eterna. Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Y esa puerta está abierta hoy. Esa puerta, esa fuente de salvación está disponible para todo aquel que quiera. Simple y sencillamente tenemos que acercarnos con corazones contritos y humillados, y que nuestros pecados sean lavados y limpiados por la sangre preciosa de Jesucristo, que es el Señor nuestro, y podamos tener una vida digna y llena del temor de Dios mientras vivamos sobre la faz de la tierra. Que nosotros como iglesia nunca olvidemos nuestra razón de ser, Señor, y que podamos orar, interceder por todos aquellos que no conocen, y no nos cansemos de hacerlo, porque estamos llamados a que no nos cansemos de hacer el bien, porque a nuestro tiempo, si no desmayamos, cegaremos. Gracias, Padre eterno, Rey mío y Dios mío, y es en el nombre de Jesús que te lo pedimos y lo creemos hecho. Amén. Y yo quiero hacer una oración final. Si tú que escuchaste esta palabra quieres entregarle tu corazoncito al Señor, esta es mañana de salvación. Y si tú que antes le servías al Señor y te apartaste y entiendes que el Señor ha hablado a tu corazón, esta es mañana de reconciliación. Así que vamos a orar por salvación y por reconciliación. Ora conmigo, por favor, si es que quieres entregarle tu corazón a Cristo. Padre Celestial, repite conmigo, por favor, esta oración en el nombre de Jesús. Me acerco delante de tu presencia y quiero pedirte perdón por mis pecados. Me duele haber pecado en contra tuya. Me duele haberte ofendido, Señor.
reconozco que soy un pecador y te pido que en este momento me laves con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Límpiame, lávame de todos mis pecados y sé mi Salvador en este momento. Sálvame de todos mis pecados. Escribe por favor mi nombre en el libro de la vida y que yo pueda perseverar desde hoy hasta el día en que tú vengas por mí o hasta el día que me toque ir delante de tu presencia. Lléname con tu Santo Espíritu de pies a cabeza, Señor, y que pueda perseverar cada día en oración, en búsqueda, en ruego, en súplica, en gemido, en oración, en ayuno y leyendo tu palabra, alimentándome con tu palabra. Señor amado, aquel que se quiera reconciliar contigo, también te pedimos que tú lo recibas, Señor amado, que lo laves con tu sangre. Señor amado, que cada uno de ellos pueda llenarse de ti y vivir la vida que a ti te agrada. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo que hemos hecho. Amén, amén. Así que en este momento te decimos que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y será hasta la próxima.